Para plasmar las tablas, los gráficos de los resultados de nuestra investigación, tenemos también que ceñirnos al formato de referencia. Vamos a tener 3 ejemplos prácticos de cómo se presenta este apartado en diversos TSPs. Y ha sido incluso muy inteligente colocarlo aquí por parte de la autora, puesto que de primera mano, cualquiera que viene a leer los resultados, vemos el gran cambio que ha generado. Vemos las tablas, va a ser una comparativa. Acá está la exactitud del registro de inventarios. Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra de JP Consultoría. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lista de reproducción del trabajo de suficiencia profesional. ¿Cómo redactar un TSP? El día de hoy vamos a hablar sobre el apartado de los resultados. Y bueno, en este apartado se van a presentar y analizar todos los resultados obtenidos mediante tablas, gráficos y de acuerdo también a la estructura de redacción que nos vaya a pedir la universidad. Para plasmar las tablas, los gráficos de los resultados de nuestra investigación, tenemos también que ceñirnos al formato de referencia que nos indique la universidad o la facultad. Puede que sea en APA 7, en Vancouver, en Chicago, entonces también tenemos que ir acomodando, puesto que estas referencias mandan también, puesto que estos formatos mandan también de acuerdo a cómo quieren que se presenten las tablas, los gráficos. A veces hay que utilizar negritas, cursivas, etc. Así que hay que tener en cuenta ello. Ahora, la estructura de redacción de los resultados del TSP se va a ceñir a los objetivos que nosotros tenemos de nuestra investigación. Ahora vamos a tener 3 ejemplos prácticos de cómo se presenta este apartado en diversos TSPs. Acá vemos uno que es de la Universidad San Ignacio de Loyola. Vemos que se titula Diseño y ejecución del plan de identidad e imagen corporativa de una pyme para captación de potenciales clientes. Vemos acá a la autora, es del año 2020, y nos vamos a dirigir hacia el apartado que estamos tratando el día de hoy. Aquí vemos el apartado de resultados y vemos que tiene una extensión de páginas de 6, cantidad de 6 páginas. Nos vamos a dirigir entonces hacia ahí. Ok, aquí ya estamos en este apartado que nos dice: he recogido los resultados de las estadísticas que Facebook ofrece. Bueno, vemos en primer lugar que hay una redacción a nivel personal, en primera persona técnicamente hablando, lo cual difiere de las recomendaciones que nosotros brindamos, y es que nosotros brindamos recomendaciones de acuerdo a lo que son parámetros generales de cómo debe presentarse un TSP, que se debe redactar en sí de manera impersonal, donde no nos incluimos en la redacción, y hablar en tiempo pasado. Son las normas generales para lo que es la redacción de un informe de investigación como tal. Pero bueno, quizás en este momento, en esta universidad, se permite hacer un leve cambio en lo que es el tema de redacción. Entonces continuemos, después de haber aclarado este punto, que nos dice: he recogido los resultados de las estadísticas que Facebook ofrece. Aquí se detalla el enlace que tuvo el primer evento de la consultora, no menciona el nombre. En la figura 1 de anexo se puede observar que el alcance llega a 2.454 personas. Esto se refiere al número de personas que vio la publicación en su fuente de noticias. Adicionalmente, el evento obtuvo 146 reacciones en el post y fue compartido 50 veces aproximadamente. Estos resultados, en comparación con los posts anteriores a mi llegada, son importantes si se toma en cuenta que en un curso de 2017 llamado Contrataciones del Estado se obtuvo 0 de alcance, 10 reacciones y no fue compartido por nadie. Y vemos que este argumento en realidad es impactante, y ha sido incluso muy inteligente colocarlo aquí por parte de la autora, puesto que de primera mano, cualquiera que viene a leer los resultados, vemos el gran cambio que ha generado la intervención de esta autora para con esta empresa. Acá nos muestran las evidencias a través de diversas figuras. Recordemos que el uso de figuras o toma de fotos, tiene que estar previamente con el permiso dado por parte de los propietarios, en este caso, quizás de estas páginas. Acá vemos más figuras. Y acá nos va a explicar, ¿no? Nos va a detallar a lo que se refiere con estas figuras. Nos dice en la figura 3, observamos la estadística que arroja la entrevista de Roberto Sánchez, quien fue candidato al Congreso en las elecciones parlamentarias. La entrevista tuvo cerca de 3.000, acá nos sigue haciendo las comparaciones, de 3.000 personas de alcance. Esta y otras entrevistas tuvieron gran acogida por el público de interés de la consultora, lo que demuestra que la realización de las entrevistas fue una manera óptima de generar contenido, además de fortalecer la identidad de la empresa con pocos recursos económicos. Ok, acá va describiendo lo que es la figura, ¿no? Primero menciona lo que es la descripción, la interpretación de la figura, y después nos muestra a la figura como tal.
aquí están las evidencias y así nos va a ir detallando. Que en este caso, bueno, no vamos a ver como quizás solemos ver en las tesis, donde vemos figuras, tablas de barras, de estadísticas. En este caso no, es otro tipo de investigación, que bueno, también es válido. Vemos acá más figuras de las estadísticas que nos muestra, de acuerdo al antes y después prácticamente se podría decir, para poder comprenderlo mejor. Y por último nos indica lo que es el resultado de la optimización del sitio web que, pues bueno, intervino la autora. Y después se va a pasar ya al apartado de conclusiones, que es otro video que vamos a realizar. Veamos acá un segundo ejemplo que se titula Mejora de la gestión de abastecimiento de equipos y materiales para reducir el tiempo de instalación de salas eléctricas mediante técnicas de Lean Logistics y ABC en la empresa Lima 2023. Este viene a ser un TSP para optar por el título profesional de Ingeniero Industrial. Acá vemos a los autores, vemos que es de la Universidad UPN. Y nos vamos a dirigir hacia el apartado que nos interesa, que estamos hablando el día de hoy, que viene a ser de los resultados. Aquí lo vemos. Vemos una extensión de aproximadamente 19-20 páginas. Aquí hay un poco más a comparación del último ejemplo que vimos. Ok, bien, acá nos señala, bueno, el cumplimiento de las 5S, que fue la implementación que decidieron los autores. Nos dice, la implementación de las 5S tiene como objetivo asegurar un entorno laboral que sea limpio, organizado y seguro. En la situación actual, la empresa no cuenta con procedimientos ni criterios establecidos en relación con el orden y la limpieza. Por lo tanto, se realiza una evaluación minuciosa y detallada del área de trabajo con el propósito de identificar las áreas que requieren mejoras. Entonces, aquí vemos una similitud de un gran argumento que nosotros podemos comenzar así en la redacción de nuestros resultados, así como vimos en el ejemplo anterior. Vemos que se evidencia como tal de frente, directo, el problema y después se menciona pues que hay una necesidad, ¿no? Existe el problema y que por lo tanto se realizó esta intervención por parte del autor o los autores. Ese es un gran argumento a incluir en el comienzo del apartado de resultados. Ahora, nos va a hacer también una comparación que nos dice, antes de la mejora. Para llevar a cabo esta auditoría se utilizó un sistema de puntuación específico, el cual se refleja en la tabla 12. Vemos que se apoya de tablas. Es válido apoyarse de tablas, figuras. Ello complementa también lo que es la redacción que nosotros vamos realizando, el fundamento. Vemos la puntuación, la valoración que utilizaron los autores. Nos dice los resultados del desarrollo de la auditoría inicial se muestra en la figura 39, que la vamos a ver, entiendo que acá más abajo la vemos. Auditoría inicial. Vemos acá los puntajes, los resultados a los que se llegó y demás, ¿no? Vemos más tablas, nos dicen los resultados de la auditoría inicial como tal. Y acá nos va a ser lo que más nos importa en realidad, que es el después de la mejora, ¿no? ¿Qué es lo que se produjo? ¿Qué es lo que hicieron los autores? Y nos dice, posterior a la implementación de las mejoras se ha procedido a realizar una segunda auditoría de las 5S para determinar si las implementaciones realizadas han aportado mejoras a la organización, ¿no? Para corroborar, para confirmar. Y nos dice que los resultados se evidencian en la figura 40. Vámonos rápidamente a la figura 40 y que nos dice, acá nos señala, bueno, este ha sido un esquema que los autores han tenido para ir recalificando, puntuando. Y nos dice, ¿no? La evolución en el cumplimiento de las 5S se detalla en la tabla 14. Acá la tenemos de manera más clara a través de tablas. Vemos también que hay un formato como tal. En este caso, vemos que está en cursiva el título, el nombre, el título de la tabla, el número está en negrita. Vemos que está en formato APA. ¿Qué más? Nos muestra lo que son las figuras, la comparación de los resultados de la auditoría. Vemos que son pues grandes diferencias, lo cual pues es un buen aporte por parte de estos autores. Nos añaden también lo que es la exactitud del registro del inventario. Nos dice, en este apartado se muestran los indicadores antes y después de las mejoras en el registro del inventario. La comparación de estas dos situaciones permite evaluar la efectividad de las medidas tomadas y proporciona una referencia útil para futuras mejoras en la gestión del inventario en el almacén, ¿no? Ese ha sido su gran aporte en realidad por parte de los autores. Así que nos van a mostrar antes de la mejora, ahí las evidencias, las estadísticas, los costos, el stock, los costos del stock que se tenía y el después de las mejoras. Ahora los autores también
intervinieron en la productividad. ¿Cómo nos dice? Se analizó la productividad antes y después de las mejoras, es decir, se hizo una recopilación de la información del año 2021 y se contrastó con los resultados obtenidos durante la implementación en el año 2022. Antes de la mejora, nos van a mostrar acá las evidencias, y el después de la mejora, que ha sido importante. Nos indica penalizaciones por retraso, el antes de la mejora. Ahí nos van evidenciando también dónde ellos fueron interviniendo, ¿no? En qué áreas. Y pues nos muestran su antes y después. Acá por último tenemos lo que es el resumen de los resultados, que nos dice: en la tabla 25 se evidencia el resumen de los indicadores antes y después de la implementación. Vemos un gran cambio de porcentajes, eso sí. También han hecho un análisis de la relación costo-beneficio. Por último, señalando lo que es el cálculo del tiempo de recuperación, incluyendo ahí también tablas. Y después se van a pasar a lo que es el apartado de conclusiones y recomendaciones, que es otro video que vamos a realizar. Ahora, finalmente, veamos un último ejemplo que se trata sobre la propuesta de implementación del sistema ABC para incrementar la gestión de inventarios de productos terminados en el área de almacén de una empresa productora. Acá tenemos al autor, vemos que es de la UPN. Este es para optar por el título de Ingeniería Industrial y nos vamos a dirigir al apartado que estamos tratando el día de hoy, que viene a ser el de resultados. Vemos que tiene una extensión aproximadamente de 10 páginas. Vamos hacia allí. Acá vemos más tablas. Entiendo que vamos a ver también quizás más figuras. Y nos dice, nos comienzan diciendo: la medición de los indicadores, la exactitud de registro de los inventarios antes de la mejora. Entonces vemos que nos dice: a continuación se presenta el indicador de exactitud de inventarios antes y después de la implementación de mejoras. La comparación de estos escenarios permite evaluar la efectividad de las medidas tomadas para optimizar la gestión de inventarios. Aquí ya no vemos que se ha incluido lo que es un párrafo de un buen argumento que vimos en los dos ejemplos anteriores al comienzo de los resultados, pero bueno, también es válido no colocarlo. Quizás en este caso se están ciñendo sí o sí a lo que manda la estructura en este caso de la UPN. Vemos las tablas, va a ser una comparativa. Acá está la exactitud del registro de inventarios después de la mejora. Vemos los cambios allí. La explicación, eso sí, siempre después o antes, dependiendo de lo que mande la estructura de la universidad, va la descripción, ¿no? De las tablas, de las figuras. No es solo colocarlos allí, no es solo sacarlo de nuestros programas estadísticos y ya le pegamos, ¿no? Hay que dar una breve descripción, ¿no? Vemos los despachos duplicados después de la mejora y demás puntos que va incluyendo, ¿no? La falta de planificación de pedidos antes de la mejora. Y entiendo que después va a colocar lo que es, nos dice la eficiencia, ¿no? En el uso del espacio de almacenamiento antes de la mejora y el después, ¿no? Después de la mejora. Incluye acá también lo que es una fórmula, la fórmula que utilizó para fundamentar también sus argumentos, el resumen de los indicadores, el análisis de la relación costo-beneficio, que vemos que es un poco similar al TSP anterior que vimos, que son del rubro de ingeniería industrial, de ingenierías, que en realidad ellos suelen hacer más investigaciones aplicativas, aplican o mejoran pues algún programa, alguna área de alguna empresa. Generalmente las investigaciones suelen hacer así en esas áreas. Y ya después se pasa a lo que es el capítulo de conclusiones y recomendaciones, que ya sabemos que lo vamos a ver en un próximo video. Es así entonces como hemos terminado el apartado de los resultados del trabajo de suficiencia profesional. Hemos visto que tenemos que ceñirnos a los objetivos que manda nuestra investigación y de ahí ir especificando nuestros resultados, los cuales se pueden expresar a través de diversas tablas, figuras, incluso toma de fotos, siempre con el permiso que tengamos de la institución. Por último, te comento antes de irme que contamos con un grupo de WhatsApp llamado La Comunidad JP, en el cual pues puedes ingresar de manera gratuita. Aquí abajo en la descripción te voy a indicar cómo puedes acceder a ella. Allí compartimos contenido exclusivo, prompts para hacer la tesis con IA, descuentos, beneficios que pues estoy segura que vas a querer tenerlos. Así que no te olvides de revisar nuestra caja de descripción para poder acceder a nuestro grupo de WhatsApp Comunidad JP.